a la comunicación en un contexto más amplio, ¿sí? Paren que admito, ahí está. En un contexto más amplio, pero así todo, todavía muy fijado el modelo de Prieto Castillo, esta idea de que hay eh, pasos, ¿no? Que la emisión, la recepción, por más que se dan a veces se dan en la misma persona, se emiten y reciben permanentemente. Bueno, todavía quedaba como un resabio en esto de pensar en mensajes, recursos, medios. Por eso nos interesaba esta semana tomar en consideración otra forma de entender la comunicación que tiene que ver con imaginar que los procesos de comunicación no son únicamente procesos donde lo que hay en juego es una información, sino que lo que ocurre en un proceso de comunicación tiene que ver con muchas otras cosas más y que no son solo mensajes que se transmiten de un lado al otro o que se interpretan de una forma o de otra, porque justamente lo que tenemos que tener en claro es que en todo proceso de comunicación lo que hay siempre es una interacción, un intercambio entre diferentes personas, ya sea interpersonal, grupal, una organización, el ámbito que sea. Lo que se ponen en juego en los procesos de comunicación son distintas concepciones del mundo. ¿M? Esta idea eh, que ustedes seguramente vieron mucho en conocimiento y ciencias de la salud, esto de cómo interpretamos el mundo que nos rodea y en qué condiciones nosotros somos capaces de darle sentido a ese mundo que nos rodea, ¿no? Y es entonces esa concepción del mundo lo que se pone en juego cuando nos comunicamos con otros. Entonces, si lo pensamos en relación al proceso de salud, de enfermedad, de atención, lo podemos ver justamente en esta idea que ustedes deben haber trabajado bastante en otras materias como salud pública, conocimiento y ciencias de la salud, que es esta idea de las distintas formas que hay de pensar, por ejemplo, la salud. ¿Por qué en algunos momentos se pensó que la salud era algo que le pasaba solo a las personas y que no tenía nada que ver con lo social? ¿O por qué en algún momento se pensó que los procesos de salud y enfermedad tenían que ver con cuestiones religiosas o con la salvación de las personas o la salud como ausencia de enfermedad? Son todas concepciones diferentes. Concepciones que se han ido transmitiendo y han ido circulando en una sociedad a través del lenguaje, a través de los procesos de comunicación. Entonces, esos procesos se han ido dando en distintos momentos, en distintas sociedades, en distintos grupos sociales, y es lo que determina también la forma que tenemos hoy de darle significación a lo que nos sucede frente a los procesos de salud, enfermedad, atención, y por lo tanto es lo que caracteriza también todos los intercambios que se van a dar en relación a la salud y a la atención de la salud. Marita Mata, María Cristina Mata, que es el texto que tienen de lectura obligatoria que tenían para entrar a través del Drive, lo que plantea frente a esta forma de entender la comunicación como proceso de producción, de significación, de sentido, de darle un sentido al mundo que nos rodea, es esa mirada crítica frente al modelo informacional, porque dice que ser receptor en un proceso de comunicación no tiene que ver con lo que se planteaba dentro del modelo informacional de ser un recipiente, alguien pasivo o alguien que decodifica un mensaje mecánicamente, sino que las personas que nos situamos en determinado momento en el lugar de receptores, también actuamos para darle sentido a eso que circula en la comunicación, ¿sí? No decodificamos como si fuera un código exacto y decimos, bueno, esto quiere decir esto. No es que todos tenemos un diccionario en la cabeza y entonces
todos aplicamos el mismo significado para todas las palabras o para todo lo que circula en un proceso de comunicación, sino que esos significados y esos sentidos dependerán de un montón de otras condiciones. Fíjense lo que sucede en el video que le subimos para que miraran, ¿no? Bueno, ahí el interés de este fragmento de la película Malcolm X, que es una película de hace muchos años, que tiene que ver con la historia novelada, ¿no? Una biografía novelada, obviamente, como suele suceder en el cine, sobre todo en este tipo de cines, donde no todo lo que se dice es tal cual, pero tratan de hacer el recorrido que hace este líder del movimiento negro en los Estados Unidos, que se conoció como Malcolm X, que en un primer momento, en su juventud, era un joven, un chico que estaba metido en cuestiones del juego, de la nocturnidad, que no le importaba nada, lo que pasaba con los otros, que no tenía una concepción política, ideológica de lo que significaba ser negro en ese momento, en ese contexto en Estados Unidos, hasta que entra a la cárcel, porque lo detienen y lo meten preso, y en la cárcel conoce a la persona con la que interactúa en este fragmento de la película que le subimos al campus, que es musulmán y que tiene toda una mirada más política acerca de cuál es la condición o qué significa ser negro en Estados Unidos en ese contexto y en esa época y en ese contexto político. Y fíjense lo que sucede en ese fragmento, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Esta persona lo lleva a Malcolm X a la biblioteca y para demostrarle de alguna manera cómo los significados o las palabras que usamos están tan cargadas de sentido y ese sentido con el que están cargadas esas palabras son sentidos que son de alguna forma propios de esa historia, de ese contexto, no tienen que ver con las cosas en sí. Las palabras no remiten a una verdad del mundo o al valor en sí mismo de lo que nos rodea, sino que las palabras que utilizamos dependerán de cuáles son las condiciones a partir de las cuales usamos esas palabras, ¿m? De cuáles son esos cruces que hay y esos modelos hegemónicos que han visto en prácticas culturales seguramente y en función a lo que predomine en un momento dado de una sociedad, bueno, ese será el significado o el sentido que se trata de imponer por sobre los demás sentidos y por sobre los demás significados. Entonces ahí en ese fragmento lo que hace esta persona es decirle a Malcolm X, bueno, fíjate en el diccionario, como quien agarra el diccionario de la biblioteca, un diccionario común y corriente, y dice, bueno, busca la palabra blanco. ¿M? Entonces, bueno, ¿qué encuentra Malcolm X? Toda una serie de significados y de significaciones y de sinónimos en el diccionario, que se supone que el diccionario es como el consenso de lo que deberían significar las palabras que utilizamos, y va a encontrar que todo lo que tiene que ver con lo blanco tiene que ver con lo puro, lo casto, con todas connotaciones positivas, significados o valores positivos o buenos, ¿no? Y después que le dice, bueno, busca la palabra negro. Y sucede todo lo contrario. Encuentra en el diccionario, que es ese consenso que hay en una sociedad acerca de lo que deben significar las cosas, encuentra que negro tiene que ver con lo malo, lo funesto, lo peligroso, ¿no? Todo una serie de connotaciones negativas, cuando en realidad uno podría decir, ¿qué tiene de valoración el color blanco o el color negro? Nada. Es como cuando decimos verde esperanza. Bueno, el verde y la esperanza no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver es lo que construimos en torno a esa idea, en cómo hay un grupo social, una sociedad, un contexto que va construyendo una idea de esperanza en relación a lo verde,
o de pureza en relación a lo blanco. ¿Por qué lo blanco va a ser puro? ¿Y por qué lo negro va a ser peligroso? No hay nada que indique en el color que las cosas tengan que ser de esa manera. Bueno, ahí está esta cuestión de cómo se mete en la significación, en los sentidos que utilizamos, también se mezclan cuestiones vinculadas con el poder. ¿Mm? El poder en términos de cuáles son los significados que predominan en una sociedad por sobre el resto de los otros significados posibles. Y esto es lo que se juega en todo proceso de comunicación, ¿no? Entonces, por eso eh, decimos que los procesos de comunicación son también procesos de significación y que no pueden existir ni se pueden analizar por fuera de la cultura. Los procesos de comunicación son fundamentalmente procesos culturales o están ubicados dentro de una determinada cultura en un momento histórico determinado y en una sociedad determinada. Entendiendo acá por cultura en un sentido antropológico, como seguramente lo habrán visto en prácticas culturales o en conocimiento y ciencias de la salud, no la cultura como algo que se posee mucho o poco, como cuando uno en la vida cotidiana dice, ay, qué inculto. Bueno, no, acá no tiene nada que ver el sentido que usamos de cultura con esa idea. Acá no existiría nadie que no tenga cultura, porque nadie puede escapar de la cultura como ámbito en el cual nace, crece, desarrolla su propia vida, ¿no? Porque la cultura es todo lo que creamos los seres humanos a lo largo de nuestra existencia. Hay un antropólogo norteamericano que justamente eh, mira a la cultura muy en línea, muy parecido a como nosotros estamos hablando de esto de la significación y los significados y cómo en una sociedad lo que podemos ver e identificar son ese conjunto de significaciones que se transmiten de una generación a otra, de un grupo social a otro, a través de procesos de comunicación. Y Clifford Geertz lo que dice es que la cultura, ¿no? Tiene que ver con tramas, la trama, vieron cuando uno habla de la trama, de la tela, de algo que está, hilos que están conectados unos con otros, y dice que la cultura es esa trama de significación que las propias personas han tejido, ¿no? Como dice él acá. Entonces dice, considero que la cultura es ese tejido, esa urdimbre, y que el análisis de la cultura tiene que ser la búsqueda de la interpretación de las significaciones. Y esto, ¿cómo llegamos a las significaciones que hay en una sociedad? Pues a través de los procesos de comunicación, del modo en que nos comunicamos las personas. Y también aparece esta idea de que la forma que tenemos de entender el mundo es a través del lenguaje. Fíjense, cuando Malcolm X en la película se da cuenta de lo que el diccionario está diciendo, se da cuenta de que hay todo un esquema de pensamiento en Estados Unidos destinado a poner como una idea válida para todos, la idea de que lo negro es peligroso y que lo blanco es bueno y es válido y es lo puro y es lo lindo, ¿no? Entonces, hay detrás de esos significados procesos de representación del mundo que están sujetos a procesos de poder, de cuál, cuáles son esas luchas que se dan en una sociedad para imponer un significado por sobre otro. Y lo que se plantea en esta perspectiva también es que nosotros tenemos como mapas conceptuales en nuestra cabeza, pero que esos mapas conceptuales no son iguales entre todas las personas, ya que están atravesados por la cultura, por las prácticas sociales, por la historia de las personas. Pero esos distintos mapas, el que sean distintos, no impide que nosotros podamos comunicarnos unos con otros. ¿M?
porque en forma amplia, de algún modo, hay puntos de conexión que nos permiten de todas maneras comunicarnos. Imagínense esto en un proceso de salud-enfermedad, ¿no? O en un proceso eh, como los que estamos atravesando en relación a la pandemia. Seguramente habrá muchos mapas conceptuales diferentes en los grupos sociales que hacen que configuren o que le den a la salud y al COVID y a la pandemia significaciones diferentes. Ahora, habrá momentos en los cuales predomina una concepción y momentos en los cuales esa concepción se pone en lucha y empiezan como a competir distintas formas de significación. Fíjense lo que pasó al inicio de la pandemia en relación a los medios masivos, a los diarios en particular. ¿Se acuerdan? Creo que fue el 14 de marzo, la primera plana de todos los diarios de Página, La Nación, Clarín, bueno. Por si no se acuerdan, eran todas tapas negras, primera plana negra, y todos decían al virus lo frenamos entre todos, algo así. Y eran todas iguales. Y uno dice, ¿cómo? Página 12, Clarín, eh, La Nación, ¿cómo van a poner la misma tapa si siempre son ideas absolutamente distintas las que cada uno de estos diarios tiene acerca del gobierno, de la vida política, de la vida social, de lo económico? Bueno, sin embargo, hubo un momento en el cual todas las tapas fueron iguales y todos los medios decidieron que lo que había que comunicar era eso. Al virus lo frenamos entre todos. Ahora, ¿qué fue pasando después, no? Bueno, aparecieron nuevas formas de significación. eh, Medios masivos que seguían por ese lado de la necesidad de la cuarentena, de la única forma de preservar esto y de que el sistema de salud no se desmorone, mientras que otros medios comenzaron a abonar otras teorías y hacerse eco de otras miradas con intereses diferentes, intereses económicos, intereses políticos, que planteaban, no, la infectadura y entonces esto es una dictadura donde mandan los infectólogos, o la pandemia no existe, es todo un invento de la OMS, ¿no? O nos están limitando la libertad, no nos dejan hacer lo que queremos. Bueno, fíjense cómo empiezan a aparecer esos distintos mapas conceptuales que hacen que los distintos grupos sociales tengan interpretaciones diferentes de un mismo fenómeno que estamos todos atravesando. Por eso lo que nos parece importante que tengan en cuenta cuando hablamos de comunicación, y esto para que lo piensen también cuando ustedes estén ejerciendo la enfermería, van a ser también comunicadores, van a recibir y van a dar un montón de mensajes y van a conectarse con otros que no solamente van a ser los pacientes, otros que van a ser compañeros de trabajo, que van a ser sus jefes o gente que no pertenezca al ámbito de la salud, y tienen que entender que estos procesos de comunicación no son tan sencillos como parecería cuando uno dice, bueno, es cuestión de decir las cosas de una manera y que el otro la entienda. Son procesos mucho más complejos, que bueno, en cualquiera de las formas en que se produzcan, sea en forma masiva o grupal o interpersonal, uno tiene que entender que no hay mensajes que puedan existir en forma aislada, ¿sí? O códigos que determinen exactamente lo que quiere decir cada expresión o cada mensaje. En todo caso, lo que hay son mensajes que están sujetos a interpretaciones diferentes, como en la película Malcolm X, que ahí vemos claramente cómo hay una forma propuesta de interpretar la significación de lo blanco y de lo negro, y que está inscripta en intereses, en ese caso políticos, y también en prácticas, en intereses culturales, ¿no? Pensar que hay una raza o un grupo humano que es superior a otro por X motivo, que no están escritos en ningún lado y que no están
fundamentados en nada en particular, sino en una cuestión de visión, de supremacía de un grupo social por sobre el otro. Entonces, lo que acá queríamos dejar bien en claro con esta clase sobre comunicación como producción de significación es esta idea de complejizar los procesos de comunicación y recuperar, como dice María Mata, Marita, se le dice en el campo de la comunicación, Marita Mata, dice que hay que recuperar, más que la idea de transmisión eh, de emisor, mensaje, receptor, la idea de que hay un contrato o una negociación donde todas las partes que intervienen en un proceso de comunicación son activos, son actores, no son pasivos, ni son personas que solo reciben recipientes, como diría Paulo Freire cuando hablaba de la educación popular, sino que esta idea de contrato y de la negociación nos implica pensar que en un proceso de comunicación todas las personas que intervienen ponen algo en juego. Por más que son distintos, están diferenciados en sus roles, en una relación enfermero-enfermera-paciente, no son relaciones igualitarias, porque hay un lugar que tiene un rol de poder, si se quiere, en relación al otro. Poder no es una mala palabra, aclaro, y poder no quiere decir algo malo en absoluto, sino quiere decir que uno se sitúa en relación al otro desde un lugar diferente, que tiene mayor capacidad de resolver ciertas cuestiones, pero esto no quiere decir que quien ejerce el poder en determinado momento en un proceso de comunicación sea el único que impone qué sentido se le va a dar a esa comunicación. Porque el sentido no va a estar del todo completo hasta tanto la otra persona, los otros intervinientes en el proceso de comunicación, no interpreten también según su propia cultura, según su propia lógica y según sus propios mapas conceptuales, como decíamos al principio. O sea que volvemos a esta idea de que no existen mensajes aislados, sino conjuntos de textos que tienen que ver con, como dice acá, un conjunto de significados que están encadenados unos con otros, que vienen de lugares más lejos, digamos, a lo que vivimos hoy, como en el caso de la película de Malcolm X en este fragmento. La forma que hoy tenemos de entender ciertas cuestiones tiene que ver con la historia, tiene que ver con cómo nos hemos habituado a interpretar las cosas de determinada manera. Entonces, la idea que les proponemos nosotros desde la asignatura, y vamos a dejar acá de compartir, desde la materia comunicación en salud, tiene que ver con pensar la comunicación desde este otro lugar, desde un lugar que no intente imponer un significado al otro, que no intente modificarlo, cambiarlo y hacer lo que uno quiere que el otro haga, ¿sí? Sino que la comunicación tiene que ver con ese espacio de intercambio donde hay una producción de sentidos, de significación y donde todos salimos modificados. En el caso de las relaciones que se dan en el contexto de salud, médicos, enfermeros, profesionales de la salud se modifican tanto como, o a veces más, se modifica también las personas que están asistiendo a una consulta médica o que se están relacionando con una enfermera o con un enfermero. Por eso lo que dice María Cristina Mata es, bueno, pensemos los procesos de comunicación como ese espacio de negociación de los sentidos, de contrato de alguna manera, y también negociación no en un sentido negativo, como cuando decimos el negociado, la negociación, como a veces le ponemos, fíjense cómo nosotros también terminamos poniéndole carga a las palabras porque las asociamos con otros contextos donde las palabras tienen un determinado significado.
Aquí, cuando hablamos de negociar sentido, quiere decir que todos vamos a tener que resignar algo. Cuando yo me comunique en un proceso de atención en enfermería con un paciente, con una paciente, seguramente va a haber cosas de mi modo de pensar, de mi forma de entender el mundo, que voy a tener que resignar porque voy a querer lograr que quien está del otro lado pueda, aunque sea, adoptar alguna de las conductas o de las actitudes que a mí me parece, por los conocimientos que tengo, por el lugar que ocupo, que el otro debería hacer para mejorar su condición de salud. Esto lo vamos a profundizar en la próxima unidad cuando veamos comunicación interpersonal. Pero más que nada, en esta primera unidad del programa, lo que queremos es mostrar esos distintos modelos, ¿no? Y yo siempre un poco planteo que cuando se habla de modelo de atención, no sé si habrán escuchado hablar de modelo de atención, que se habla muchas veces de que hay un modelo hospitalocéntrico, un modelo de atención de salud centrado en el hospital o centrado en las organizaciones de salud, por ejemplo, los hospitales que atienden solo a la mañana. ¿Por qué? Porque los médicos a la mañana atienden en el hospital público y a la tarde en su consultorio. O porque hay una forma de organizar la atención que le sirve más al hospital o le sirve más a los médicos y a los enfermeros que a las propias personas. Ese es el modelo de atención centrado en la organización u hospitalocéntrico, frente a otros modelos de atención, como se les dice, en los últimos años ha surgido esta discusión de pensar en modificar esos modelos de atención hospitalocéntricos o centrados en el hospital, en la organización, hacia modelos que estén centrados en el usuario, centrado en el paciente, centrado en las personas. ¿Y qué implica un modelo de atención centrado en los pacientes? Implica que, bueno, habrá que pensar formas de atención en las cuales haya como una vocación por resolver las necesidades y las expectativas de las personas que necesitan ser atendidas y no las necesidades de los profesionales de salud o las necesidades de la organización. Y lo que yo planteo muchas veces, y bueno, justo ahora estoy escribiendo un artículo en relación a esto, es que esos modelos de atención tienen que ver con los modelos de comunicación de los que venimos hablando. Fíjense, el modelo hospitalocéntrico tiene que ver mucho con el modelo informacional, todo el poder en un solo lugar. Así como el modelo hospitalocéntrico dice que el hospital se tiene que organizar según los intereses del hospital, de la organización de salud, de los profesionales, hay un lugar de emisor o de poder frente a un lugar que es relegado a este lugar de poder y se considera que los pacientes, los usuarios del sistema de salud tienen que hacer lo que el hospital diga, o lo que los médicos digan, o lo que los enfermeros digan. ¿Mm? Un lugar del receptor más pasivo, como la crítica que le hacemos al modelo informacional. Mientras que el modelo centrado en el usuario parte de la idea de encontrar cuáles son esas necesidades y expectativas de los usuarios, de los pacientes, de las personas, y buscar un espacio de negociación, como decimos en el modelo que hablábamos recién de comunicación como producción de sentido, donde negociamos y buscamos un punto intermedio en esa negociación de sentidos en las cuales, bueno, todos ganamos y todos perdemos un poquito. Así que fíjense cómo esos modelos de atención también los podemos mirar teniendo en cuenta los modelos de comunicación sobre los cuales hemos estado hablando tanto en la clase pasada como en esta clase. Bien, ahora me gustaría escuchar un poquito a ustedes, que me digan si se entendió esto, qué cosas les parece a ustedes que pueden comentar en relación a lo que estuve yo planteando y qué dudas o si les pareció confuso y complicado y necesitan que hagamos alguna aclaración también. ¿M? Así que bueno,
Espero a ver quién quiere hablar. Pueden o abrir sus micrófonos, el que quiera hablar, o avisarme por el chat que va a querer hacer alguna intervención. ¿Están o se fueron todos? Porque solo veo fotos. Ah, se quedaron mudos. Los dejé mudos. Espero que sea porque están pensando en algo de lo que dije y no porque no hayan entendido nada. Transmito paz, bueno, me alegro. ¿Algún comentario? ¿Alguien vio el fragmento de la película de Malcolm X? Es fuerte ese fragmento. ¿Les gustó el video? Ujú, sí. Porque es fuerte. Yo lo vi hace un montón de años a la película, la vi en el cine, me parece, así que va hace mucho, mucho, mucho. Y me impactó y sin pensarla en términos de dar una clase y hablar de eso, porque a veces uno eh, naturaliza los significados, ¿no? Le parece que las cosas se dicen así porque se tienen que decir así, porque siempre se dijo así. Y nos olvidamos al naturalizar algo cuando nosotros naturalizamos el significado de las palabras o naturalizamos que la gente tiene que ir a un hospital público y esperar, porque eso es así, porque es natural, cuando naturalizamos procesos, esta naturalización que hacemos es un proceso que significa que hay algo que funciona en la vida cotidiana y que depende de la voluntad de las personas, pero que para nosotros nos acostumbramos tanto a eso que nos parece que es natural. Y cuando algo es natural, es como algo que no se cambia, ¿vieron? Es como decir, bueno, la naturaleza intentamos controlarla, pero nos está ganando. Pero bueno, si es natural, es algo que es así y que no podemos hacer nada. Pero justamente esa es como la trampa en la que caemos frente a estos procesos que, que hacen que de pronto construyamos una idea como si fuera natural, como es el caso de la película en Estados Unidos, que todos ustedes conocen seguramente las grandes luchas que ha habido en toda la historia en relación a blancos y negros y desde la esclavitud en adelante, todo lo que ha significado para ese país esta idea de la supremacía blanca que todavía hoy persiste, ¿no? Y bueno, el hecho de tener un Trump en el poder hace que uno diga, bueno, todavía esta sociedad norteamericana le falta mucho para abrirse y para pensarse en esa multiculturalidad y la multietnia, ¿no? Que bueno, también eh, sucede en otros países en relación a los grupos eh, indígenas, digo, a los distintos grupos étnicos que terminan siendo relegados y no se terminan comprendiendo dentro de ese país. Pero bueno, en el caso de este fragmento de la película estaba bueno esto de ver cómo estas palabras de pronto aceptamos sin cuestionar que lo negro es peligroso y que lo blanco es puro. La pureza es la blancura y lo malo es lo negro. ¿Y por qué? ¿De dónde sale eso? El mismo proceso de naturalización hacemos frente a prácticas como esta que les digo, en un hospital la gente tiene que esperar. Ahora por ahí no tanto, pero cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud con los hospitales, la idea era que para que te atiendan, bueno, y ahora también en varios hospitales, para poder atenderte un día tenías que ir a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y estar toda la mañana, haya frío, calor, lo que sea, esperando para ser atendido, para que te den un turno y después ver cuándo te iban a atender. Y nunca nadie se cuestionaba eso. ¿Mm? Entonces, bueno, ese proceso de no cuestionarse o ese proceso de naturalización hace que nos acostumbremos a pensar las cosas de determinada manera. Bien, a ver acá, incluso el actor pregunta si esas definiciones las escribió un blanco. Claro, vieron que Marx dice, ¿y esto quién lo escribió? Claro, ahí es como que se da cuenta. Y ojo, porque
Lo que la película muestra también es que Malcolm X, que está interpretado por Denzel Washington, me parece que lo hemos visto en muchas películas, él viene, bueno, eso no lo ven ustedes en el fragmento, pero viene, ya les digo, de una vida que nada que ver con lo que después se convirtió, con el líder que llegó a ser. Él era un joven que estaba en otra, que estaba en las drogas, que estaba en la noche, que tenía muchas... Es más, se teñía de rubio. Este, se teñía el pelo porque quería ser rubio. ¿Por qué quería ser rubio? Porque tenía que distinguirse de su propia etnia, de su propia identidad racial para poder ser aceptado. Porque en la medida en que lo veían como negro, como formando parte de otra raza, la sociedad norteamericana no lo aceptaba. Entonces se teñía de rubio. Esto en la película se puede ver, cómo él se teñía de rubio y adoptaba actitudes de los blancos. Y cuando después se encuentra con esta persona en la cárcel que le va enseñando la religión musulmana y le va explicando este fenómeno de la dominación de los blancos sobre los negros, empieza como a mirar las cosas desde otro lugar. Y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas son de esta manera? ¿No? ¿Quién escribió este diccionario? ¿Quién decidió que lo blanco era puro y que lo negro era malo y era peligroso? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Más allá de que se parezca a Michael Jackson. Bueno, espero que por favor participen en el foro de esta semana. Esta semana lo que vamos a hacer en el campus virtual es, en el foro que dice, bueno, ¿qué piensan de lo que vieron en el video? Ahora, con todo lo que hemos estado hablando en la clase, más todo lo que han leído hasta aquí de los textos, empezar a discutir entre nosotros estas ideas que están apareciendo en ese pequeñísimo fragmento de la película. Todo esto, porque para nosotros todo lo que estamos diciendo aquí se traslada y lo vamos a ir trasladando y lo vamos a ir llevando a lo que será el desarrollo profesional de ustedes en términos de cómo van a poner en juego los procesos de comunicación y cómo ustedes se van a sumergir en procesos de comunicación que empezarán otros y cómo van a tener que entender esos procesos de comunicación. Bueno, espero ansiosa que participen en ese foro y bueno, seguiremos en contacto a través del campus. Yo la próxima vez, por las dificultades que tuvimos con este link, en vez de mandárselos por la mensajería, se los voy a copiar en un foro, porque lo que veo que es complicado, si no. Pero paren que voy a dejar de grabar, de tener grabación.